noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras. Y a ver, continuamos con toda la historia que se teje en torno a Rafael López Aliaga y su eventual candidatura como primer regidor, como teniente alcalde. Porque él ha respondido, ¿no? Esta semana, ayer contábamos que el jurado electoral especial le volvió a decir, oye, no, declaramos improcedente tu candidatura. Bueno, hoy Rafael López Aliaga envió una carta, esta vez al Congreso de la República, una carta dirigida incluso al presidente del Congreso, a Fernando Rospigliosi, donde, vamos a leer la carta, pero donde en concreto lo que pide es, oigan, comuniquen ustedes, este Parlamento, el que ya se va, el que ya acabó además de sesionar a nivel de pleno, ustedes comuniquen al Jurado Nacional de Elecciones que no he recogido mis credenciales, no voy a jurar como senador, ni siquiera he presentado mi declaración jurada, hombre. Díganle al jurado que me deje postular porque yo no voy a ser senador, es lo que le pide Rafael López Aliaga a Fernando Rospigliosi. Pero vamos a leer rápidamente la carta, ¿no? Ahí está Fernando Rospigliosi: Capurro, presidente del Congreso, asunto, solicito, se comunica al Jurado Nacional de Elecciones mi decisión definitiva de no asumir el cargo de senador de la República a fin de que se deje sin efecto mi credencial y se convoque al candidato no proclamado respectivo, es decir, que se convoque a su accesitario. Es lo que le está pidiendo a Fernando Rospigliosi. Veamos el cuerpo de la carta, dónde están los argumentos que sostiene, que esgrime Rafael López Aliaga y sus abogados. Hay todo un debate en torno a esto. Yo he escuchado posturas de diverso tipo, de expertos electorales. Aquellos que piensan que Rafael López Aliaga sí puede hacer esto, que todavía no ejerce el cargo, por lo tanto no es senador, y por tanto sí puede postular como primer regidor. Otros que dicen que no, que simplemente el cargo al cual él ya ha sido electo es irrenunciable. Hay interpretaciones para ambos gustos. Finalmente lo que decida el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones es lo que es y es lo que va a ser en realidad. Pero ¿qué más dice la carta de Rafael López Aliaga? Por ello, corresponde que la presidencia del Congreso de la República, como órgano responsable de conducir el proceso de instalación del nuevo Parlamento, ponga inmediatamente en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones que he comunicado de manera expresa, irrevocable y definitiva mi decisión de no jurar ni asumir el cargo de senador de la República. No he presentado las declaraciones juradas ni la documentación exigida por la primera disposición complementaria transitoria de reglamento del Congreso dentro del plazo que venció el 30 de junio del 2026. Y no existe posibilidad alguna de que me incorpore al Senado durante el presente periodo parlamentario. Es lo que escribe Rafael López Aliaga. Pero nuevamente, ayer lo que le ha respondido el Jurado Electoral Especial es, señor, usted no me ha presentado ninguna evidencia, ningún sustento de que usted no sea o que esté totalmente habilitado para poder postular al cargo de primer regidor, porque según la información que tenemos, según la información documentaria, usted es un senador electo más allá de que no haya recibido sus credenciales. Evidentemente esto va a ser apelado y quien termine de definir si Rafael López Aliaga va a postular o puede postular al cargo de primer regidor no es el Congreso de la República, no es Fernando Rospigliosi, va a ser el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Burdeo y los otros magistrados tendrán que tomar una decisión sobre una decisión que a todas luces es polémica por toda la discusión que está generando en este momento. Escuchaba al doctor Domingo García Belaúnde, por ejemplo, constitucionalista, que es un despropósito lo que está tratando de hacer Rafael López Aliaga. La semana pasada al propio Aníbal Quiroga, señalando que lo que intenta Rafael López Aliaga es un fraude a la ley. Otros expertos señalan que en la medida que él no ha juramentado al cargo, él todavía puede postular como primer regidor porque él todavía no es un senador en funciones. Insisto, la palabra final la va a tener el Jurado Nacional de Elecciones. Pero, ¿qué ha dicho al respecto el congresista reelecto, no senador reelecto, en realidad, Alejandro Muñante, en su cuenta de X? Vamos a leer rápidamente porque se ha generado otro problema ahí con ese jurado electoral especial que le dijo no a Rafael, pero sí admitió la candidatura de Aldo Bravo, que también candidato a regidor, que acaba de ser electo por Renovación Popular como diputado. Entonces eso no tiene sentido. ¿Cómo el jurado electoral especial le dice al ahora diputado Bravo, también de Renovación Popular, no,
sí, tu candidatura de regidor la acepto, y le dice a Rafael López Aliaga, no, la tuya no, porque tú eres senador. No se dieron cuenta, se les pasó, se concentraron solo en Rafael López Aliaga. Eso sí, no se entiende, no se entiende en lo absoluto. Pero ¿qué dice Alejandro Guñante? Declarar improcedente una candidatura de regidor municipal por haber sido elegido senador a pesar de negarse expresamente a recibir las credenciales y no haber llenado las declaraciones juradas, pero a la misma vez admitir otras candidaturas de diputados electos que sí están cumpliendo los trámites respectivos para asumir sus cargos parlamentarios, huele más a revancha del Jurado Electoral Especial que a un razonamiento jurídico. Espero que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resuelva con objetividad y garantizando el derecho constitucional a la participación política. Es que hay un punto ahí, hay un punto, ¿no? Oye, ¿cómo así Jurado Electoral Especial? Acá dices que no, y si permites esta candidatura de ya hoy 2 congresistas, son hoy, y es más, ya recibieron sus credenciales, y si les permites postular a regidor, eso no tiene sentido. Ojo, pero ese error garrafal, evidentemente, de este Jurado Electoral Especial de Lima Centro, no justificaría, en todo caso, o no cierra el debate sobre si Rafael López Aliaga, uno, puede renunciar. Creo que es la primera pregunta que debería ponerse sobre la mesa en el debate electoral constitucional. Rafael López Aliaga puede renunciar al cargo de senador, y segundo, si puede postular bajo esta figura al cargo de primer regidor, que lo que busca en realidad es, de alguna manera, llegar al poder nuevamente en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero bueno, vamos a otra historia con Keiko Fujimori, porque el virtual presidente ha recibido ya algunas visitas. El día de hoy recibió a los dirigentes del partido aprista, se reunieron con ella, conversaron de diversos puntos. Y ahí está justamente recibiendo también al representante del SUTE, recibiendo a representantes de diversas asociaciones, agrupaciones. Pero lo que ocurrió hoy día también es que estuvo el presidente del Congreso, congresista Fernando Rospigliosi, pero en el Hotel Sheraton, porque el día de hoy hubo una especie de capacitación ya para los nuevos congresistas, tanto en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Hay que recordar que vuelve un Congreso bicameral luego de 34 años. Algunos cambios evidentemente va a significar en cuanto a cómo se va a hacer en todo el procedimiento legislativo a partir de ahora, qué le corresponde a la Cámara de Diputados, qué le corresponde a la Cámara de Senadores. Uno esperaría que ya, si voy a postular pues una institución de ese tipo, yo vaya con el conocimiento necesario, pero siempre hay temas ya particulares, operativos, que entiendo es necesario que todos los nuevos congresistas entiendan. Pero ¿qué dijo Fernando Rospigliosi a la salida en el Sheraton? Escuchemos. Bueno, lamentablemente ha demorado tanto el resultado oficial que todavía no se ha dado, se va a dar la siguiente semana, entonces recién ahí pueden iniciarse los trabajos de las comisiones de transferencia. Eso es lo usual, tiene que darse el resultado oficial, la proclamación por parte del jurado, y empieza la transferencia. Lamentablemente va a haber muy poco tiempo, pero es lo que tenemos y hay que avanzar. Bueno, es que ese es un gran tema en este momento, ¿no? El proceso de transferencia entre el gobierno de José María Balcázar y el nuevo gobierno, teniendo en cuenta todos los temas por delante que están en este momento: inseguridad, fenómeno del Niño, el bombazo fiscal que está dejando este Congreso, que quiere dejar este Congreso de la República. Y justamente hablaba de una delegación de dirigentes apristas que habían ido a visitar el día de hoy a la presidenta electa Keiko Fujimori, y esto es lo que dijeron a la salida. Estuvo Jorge del Castillo, hay que escuchar. Un pedido público me refiero al propio presidente Balcázar. No podemos estar esperando hasta el 15 de julio que se haga la transferencia para formar los equipos de transferencia. Las comisiones de transferencia tienen que ser instaladas ya. ¿Por qué es esto de que el 3 de julio proclaman y el 15 entregan? ¿Y en qué momento? ¿Qué pasa si hay un problema más grave en el país, como por ejemplo el tema del fenómeno del Niño? Bueno, ¿por qué el proceso de transferencia es tan importante? Porque se tratan de diversas carteras y evidentemente el nuevo gobierno quiere saber el estado de situación, cómo le está entregando justamente el gobierno de José María Balcázar las diferentes carteras, cómo está dejando el presupuesto, cómo está dejando los proyectos que están parados, cuáles son los más importantes en este momento, los temas legales. Hay toda, digamos, una estructura gubernamental gigantesca
gigantesca que va a tener que asumir un nuevo gobierno y es necesario que en cada sector, en cada área, haya pues delegaciones específicas. Ese proceso toma un tiempo, evidentemente. Mientras más tiempo haya, un tiempo razonable, ese proceso de transferencia va a poder ser mejor para que una vez que el 28 de julio asuma el nuevo gobierno, digamos, el proceso de gobernar sea mucho más fluido y no empezar desde cero. Para hablar de este y otros temas, estamos ya con el exministro de Justicia del APRA, Aurelio Pastor, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, que estuvo también el día de hoy con Keiko Fujimori. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias. A ver, en principio, para que se entienda, y yo lo trataba de explicar, y usted ha sido parte además del gobierno, del segundo gobierno del expresidente Alan García, porque es tan importante que se acelere un proceso de transferencia. En el 2021 el tiempo fue bastante acotado, también por los mismos problemas, sí, fraude, la proclamación demoró, pero ¿por qué es importante que este proceso sea ordenado? Mira, es importante, Omar, porque primero hay un esfuerzo del gobierno elegido en armar un equipo técnico para cada cartera. Eso es importante. Y en segundo lugar, porque permite empalmar al gobierno que sale con el que ingresa, en razón de que uno recibe una suerte de inventario de los programas, de los presupuestos, de las obras que están encaminadas, y va estructurando al equipo que va a tomar lo que está pendiente y va a continuar en el inicio del nuevo gobierno. Es muy importante, ¿no? En toda institución, y en toda institución inclusive privada, se necesita un pequeño periodo en donde la antigua administración le comunica a la nueva qué es lo que hay para que ésta pueda empezar a caminar. Y es lamentable que estando a tan poco tiempo del inicio del nuevo gobierno no tengamos ya los equipos de transferencia trabajando, ¿no? Que eso además es el insumo que le da al nuevo gobierno las bases para poder empezar su trabajo. Y tenemos un problema, ¿no? Porque, a ver, recién esta semana la OMPE llegó al 100% de las actas contabilizadas. Es decir, ya recién esta semana, de manera oficial, y entre comillas oficial, se ha podido señalar que Keiko Fujimori es la virtual presidenta, aunque esto ya era previsible hace algunas semanas. ¿Por qué esto demora tanto? ¿Por qué entidades como el Jurado Nacional de Elecciones todavía se va a dar fechas, creo que el 3 de julio, para una proclamación adelantada y luego la quincena de julio para la entrega de credenciales? Lo cual no entendemos, ¿no? Porque en Colombia acabamos de ver cómo una elección que se desarrolla un día domingo, 4 días después se entregan las credenciales. Es decir, que durante ya todo, en apenas 4 días, en Colombia se contaron los votos, se pudo impugnar, se resolvieron las impugnaciones y el resultado quedó oleado y sacramentado para poder entregar las credenciales. Acá eso sería imposible, ¿no? Porque hay todo un proceso largo que empieza con las impugnaciones en la mesa, las observaciones que hay de las actas, que hacen que las actas de la OMPE antes de ingresar al sistema vayan primero al Jurado Electoral Especial para su corrección, digamos, o aclaración, y que no tienen que ver con las impugnaciones. Luego vienen las impugnaciones que tienen a veces una doble instancia y un plazo para ser impugnadas. Entonces todo eso retrasa el conteo, además de las actas que están en zonas alejadas. Lo que deberíamos hacer es aplicar más tecnología al proceso y permitir que esos conteos rápidos pero oficiales puedan ser desarrollados con las propias actas digitalizadas y con los procedimientos de inteligencia artificial que hoy se utilizan en todo el mundo. Ahora, pero el presidente Balcázar podría entorpecer, dilatar este proceso de transferencia con el gobierno de Keiko Fujimori. No, ya no. Yo creo que una vez que sea proclamada ella en los próximos días, el viernes, inmediatamente, probablemente el mismo sábado, ya se empiezan a instalar los primeros equipos de transferencia. ¿Por qué lo planteo? ¿Por qué lo pongo al menos como una duda razonable? Porque el día de hoy hemos visto al ex candidato Roberto Sánchez con una delegación de sus simpatizantes acudir a una visita con el presidente Balcázar. Sí. Y lo que ha anunciado además, y además ya se hizo público, es esta denuncia, pedido de amparo que ha presentado recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para seguir cuestionando todo el proceso. Eso es larguísimo. El proceso ante la Corte primero tendría que acceder a través de la Comisión, ¿no? Porque la Corte no ve directamente estos casos, ¿no? La Comisión Interamericana. Pero la Comisión Interamericana pues se lleva semanas, si no meses, en registrar las denuncias, registrarlas. Y luego se puede llevar años en admitirlas.
para poder empezar a comunicar a las partes cuáles son los requerimientos de los que presentan las denuncias antes de emitir un procedimiento. La comisión está llena de denuncias que se iniciaron hace muchos años y que ni siquiera han tenido todavía audiencias de conciliación entre las partes. A ver, y entonces, solo para que quede claro, porque usted ha sido ministro de Justicia y entiende muy bien de estos temas, de ninguna manera, de ninguna forma, acudir, y es verdad, no a la Corte, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentar estos recursos, va a tener ningún efecto práctico sobre el proceso ya de transferencia. Ninguno. ¿Qué podría hacer la comisión frente a un proceso que no ha tenido ningún tipo de cuestionamiento más que del candidato perdedor? Todos los observadores internacionales, todos los países, ya en este momento inclusive la presidenta electa ya ha recibido el saludo de no solamente de países, de instituciones públicas, privadas, de todo el mundo, aceptando unos resultados que ya se conocían hace varias semanas. Yo creo que de ninguna manera podría proceder ninguna acción ante la Comisión Interamericana. Pero doctor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca Roberto Sánchez? Porque yo entiendo, Roberto Sánchez ha estado asesorado con un ex canciller como Manuel Rodríguez Cuadros, por ejemplo, que ya no está, claro, pero que le habrá dicho que una medida de ese tipo, una acción de ese tipo es totalmente inviable, no tiene ni pies ni cabeza, entiendo. A mí me parece un acto irresponsable, ¿no? Porque trata de poner en tela de juicio la legitimidad de un gobierno que se va a instalar en pocas semanas. Y yo lo que creo es que Roberto Sánchez está tratando de extender su presencia en la vida política nacional. Porque como yo le he dicho anteriormente, él no es un líder. Él es una persona que circunstancialmente, gracias a un sombrero prestado, llegó a una segunda vuelta, en una primera vuelta sumamente cuestionada con una serie de irregularidades, y sabe que cuando empiece a caminar el nuevo gobierno, poco a poco su presencia se va a ir diluyendo. Él no ha salido elegido diputado, no tiene un liderazgo, ni siquiera en su propia ciudad pequeña de Huaral pudo ganar el proceso electoral, no pudo ganar un escaño, a pesar de que su partido obtuvo un escaño en la sede donde él compitió. Entonces, yo creo que van a haber otros liderazgos que se van a manifestar. ¿Cree que él intenta posicionarse como el líder de la oposición en este momento? Pero no va a ser. Yo creo que, a ver, en las próximas semanas, cuando empiecen las discusiones en el Parlamento, y van a haber discusiones riquísimas y seguramente muy fuertes, la presentación del primer gabinete, el pedido de facultades para los temas de inseguridad ciudadana, el pedido de facultades para el niño, va a generar las primeras escaramuzas políticas en el Parlamento. Yo creo que ahí van a empezar a aparecer nuevos liderazgos en la bancada, no solamente de gobierno, sino en las otras bancadas de otros partidos de izquierda. Y además, Omar, recuerda que ya estamos entrando a una contienda electoral regional, en donde también se van a expresar otros liderazgos regionales que son mucho más fuertes que el que tiene Roberto Sánchez, inclusive en toda la zona en la que él ganó. Así que eso es lo que va a pasar. Ahora, en esta reunión con Keiko Fujimori, ¿hablaron de la conformación del nuevo gabinete? No. En esta reunión con Keiko Fujimori, que fue una reunión bastante cordial, en donde hubo un intercambio de opiniones, tanto de parte de la delegación del APRA, como de parte de la presidenta, que estuvo acompañada del secretario general y vicepresidente Luis Galarreta, y del presidente del plan de gobierno, intercambiamos ideas sobre una serie de puntos que nosotros consideramos importantes que el gobierno tome en cuenta para el inicio de su gestión. Este es el documento que le entregamos hoy, es la misma hoja que ahora te dejaré al final. Le llevaron 7 puntos. Le llevamos 7 puntos: seguridad ciudadana, recuperación económica del Perú, salud, educación, agricultura, control político de los gobiernos regionales, que es un tema muy importante que luego lo desarrollamos en la conversación, y la lucha contra la minería ilegal y las economías criminales que surgen de otro tipo de delitos también, como el narcotráfico. Entonces, esta fue una primera presentación que hizo nuestra secretaria general Belén García, y a partir de ahí cada uno de los demás asistentes empezamos a desarrollar los temas que consideramos que eran importantes. Pero entiendo, lo escuchaba más temprano Omar Quesada, entiendo que sí preguntó la propia Keiko Fujimori si los militantes apristas podrían formar parte de un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Ella manifestó su voluntad, que ya la ha señalado anteriormente, de armar un gobierno de ancha base, convocando a personas que naturalmente tengan una afinidad, al menos programática, con el gobierno, y dentro de esa afinidad programática se permitió consultar con los dirigentes del partido, especialmente con la secretaria general y el presidente de la dirección política, Mauricio Mulder, que estaba presente, si existía la posibilidad de que alguno de los militantes, debido a la experiencia que teníamos, podía participar del gobierno. Y se le dijo que sí,
que obviamente ella verá a quién convoca, por qué lo convoca, en qué momento lo convoca y para qué lo convoca, ¿no? Pero ya esa será una cuestión del gobierno. Nosotros... No, porque además es interesante, ¿no? Lucho Carranza, un gran economista que ha sido parte del equipo técnico, fue ministro de Alan García. Y partió de ese ejemplo el pedido, porque Luis Carranza no es un militante del APRA, él fue invitado por el presidente Alan García para integrarse al gobierno y se integró muy bien con nosotros, hizo un gran trabajo, igual que Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, a quien esperamos que se ratifique en esta gestión. Claro que Julio venía del PPC, ¿no? Venía del PPC, pero también fue invitado. Claro. ¿No? Fue invitado fue convocado para presidir y inmediatamente fue aceptado y ha hecho hasta el día de hoy una gran labor. Entonces, sobre la base del ejemplo de Lucho Carranza, preguntó si había algún tipo de problema en que ella pudiera contar con la participación de alguna persona que tenga experiencia militante nuestra en el gobierno, y se le dijo que de ninguna manera todos los cuadros del partido quedan a disposición de lo que el gobierno, naturalmente de forma individual y personal, porque orgánicamente, como también se le comunicó en la reunión, nosotros a partir del 28 de julio pasamos, como corresponde, a ser un partido de oposición, naturalmente una oposición constructiva, vigilante, democrática, que respaldará lo que considere pertinente respaldar, y también podremos criticar o advertir lo que consideremos que no se debe conseguir. Y conversaba con Enrique Valderrama esta semana, ¿no? Y me decía que más preocupado en realidad en reconstruir el APRA desde dentro por los malos resultados que tuvieron en estas elecciones. Bueno, hay mucho que hacer en el APRA, pero creo que lo primero que debe haber es deponer actitudes que confronten internamente y desconozcan trayectorias partidarias, que es importante reconocer. El APRA ha sido un partido que ha tenido una renovación permanente desde el inicio de hace más de 100 años, permanentemente, y nunca una renovación generó un conflicto intergeneracional, al contrario, siempre fue complementaria, y eso hay que entenderlo así. Bueno, para yo recuerdo varios buscar conflictos dentro del APRA. No, pero en la elección pasada también tuvieron el mismo problema. Circunstanciales, ¿no? La elección pasada hubo un problema de inscripción, porque la personería no llegó a inscribir oportunamente. Pero para no salirme del tema, porque sí quería escuchar su opinión. Yo sé que la conformación del gabinete evidentemente va a depender exclusivamente de la presidenta electa Keiko Fujimori, pero, por ejemplo, escuchaba a Lucho Dyer más temprano, que es el jefe personero de Fuerza Popular, y él decía, en la opinión de Dyer, que este primer gabinete debería ser integrado por miembros de Fuerza Popular con técnicos independientes. Incluso decía que para él quien debería asumir la presidencia del Consejo de Ministros era Luis Galarreta. ¿Qué le parece? Cuando el presidente Alan García asumió el segundo gobierno, fue Jorge del Castillo nombrado primer ministro, porque consideró, 2 años y medio, porque consideró el presidente que debía tener a una persona de absoluta confianza, que había caminado con él no solamente la campaña, sino los años anteriores, y que era un operador político importante. Luis Galarreta es un operador político importante, ha sido parlamentario, tiene experiencia y es una persona de confianza de la presidenta, integra la plancha presidencial. Es una carta importante, pero será la presidenta la que tome la decisión. Pero, digamos, ¿no iría en contra de lo que ella misma señala de abrir el gabinete más allá de Fuerza Popular? El gabinete va a tener 16, 17 asientos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ella dice abrir el gabinete, es también que haya participación de independientes, pero sin dejar de lado seguramente a sus militantes, también a gente del partido. Porque, digamos, es esa combinación que enriquece al gobierno. Ustedes tienen experiencia en esto, han tenido experiencia en esto, incluso durante el segundo gobierno era muy sabido que el propio Alan tenía confrontaciones con el partido porque el partido quería tener mayor presencia en el Ejecutivo, pero Alan quería tener mayor cantidad de técnicos. Sin embargo, como bien señala, Jorge del Castillo estuvo prácticamente la mitad del gobierno. ¿Cuán importante cree que sea alguien de Fuerza Popular quien dirija el gabinete, quien articule con el gabinete, porque además va a tener que articular con el Congreso, y un Congreso bicameral además? Es importante, pero lo que no quiero es que mi opinión se sienta como un condicionamiento o una limitación a la presidenta. Ella es la que tiene que saber con quién se va a sentir más cómoda para trabajar en la coordinación, no solamente con el gabinete, sino, como bien lo has dicho, es la coordinación con el Congreso. Este es un gobierno que no tiene mayorías, tiene 41 diputados, tiene apenas 22 senadores, o sea, tiene que conversar permanentemente. Lo peligroso sería, creo yo,
que un gobierno que está empezando tenga que coordinar y hacer alianzas para cada votación en el Congreso. Eso es difícil y eso desgasta. A lo mejor, al principio, la presidenta necesitaría articular una alianza mayor que le permita empezar la primera parte de su gobierno. Y eso va a significar convocar a bancadas completas con un programa común. Ya, pero eso va a ser lo complejo, por la propia correlación de fuerzas que hay en este momento. Sí, claro. Yo le pregunto, por ejemplo, Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, que es miembro de Juntos por el Perú, ha dicho hoy día, ha señalado que Keiko Fujimori debería ceder la mesa directiva a la oposición. Digamos, ¿usted está de acuerdo con eso? No. ¿Quien gana debería ceder la mesa directiva a la oposición? Yo creo que el espíritu democrático de los partidos políticos debería entender que por lo menos al principio el gobierno debe tener una articulación mayor entre el Ejecutivo y también el Parlamento. La presidencia de ambas cámaras es sumamente importante y creo que lo natural es cederla al partido de gobierno por lo menos al inicio de la gestión. Y cree, digamos, en base a lo que hemos visto en campaña, en base a algunas figuras que ya vamos señalando, sobre todo en liderazgos políticos, ¿cree que este Congreso termine siendo obstruccionista al eventual gobierno de Keiko Fujimori, como fue el del Congreso fujimorista con Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo? Bueno, habrán algunos que seguramente jugarán a eso, haciendo un cálculo para dentro de 5 años. Pero yo creo que en la medida en que la presidenta demuestre la voluntad de tender puentes, de conversar, de acercarse a los líderes locales a lo largo del país, va a ir disipando la posibilidad de que haya un Congreso demasiado obstruccionista, porque terminaría siendo obstrucción inclusive de los reclamos del interior. Claro. ¿No es cierto? Lo cambio de tema totalmente, que tiene que ver con lo del Senado. ¿Qué le parece la posición que está tomando Rafael López Aliaga, desde el punto de vista legal incluso? Sí, claro. Lo que está pidiendo... ¿Tiene base legal? Entiendo que se está agarrando una serie de vacíos que tiene la legislación. Y yo creo que no. Yo discrepo de la posición que ha tomado Rafael López Aliaga, tanto jurídica como políticamente. Yo tengo una gran consideración por él, somos amigos y le tengo mucho respeto, pero creo que esto, lo que está haciendo, no va en un camino correcto. Pero jurídicamente él no puede renunciar al Congreso. Ese es el primer punto. No puede renunciar al Senado. Mira, a mí se me viene a la mente un precedente. En 1990, Jorge Torres Vallejo fue elegido senador de la República por el Fredem y por algunas discrepancias decidió no asumir el cargo y al principio no se presentó. A las semanas siguientes tuvo que incorporarse al Senado y terminó siendo inclusive parte de la mesa directiva que luego fue cerrada el 5 de abril del año 92, ¿no es cierto? Creo que con Rafael López Aliaga va a pasar lo mismo. Primero, y espero que él reflexione, jurídicamente, él ya fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Él ya es un senador electo para fines jurídicos y constitucionales. Lo que falta es la formalidad de entregar su declaración jurada, de juramentar para poder ejercer el cargo. Pero electo ya es. Y por lo tanto nadie va a poder solucionar este entrampamiento antes del 28 de julio. Podrá ser debatido después en el Congreso en el futuro. Pero ahora viene lo político. Políticamente creo que le hace daño al Parlamento porque hay una paridad entre la centro-derecha, que tiene 30 parlamentarios, con el centro-izquierda, que tiene 30 más. ¿Puede esto poner en serio problemas la elección de la mesa directiva con ese solo voto? Y me parece que eso va a repercutir políticamente en contra de él y de cualquier futuro político que tiene, pero que tiene que empezar a verlo con más cuidado. Ahora, tiene sentido político, ya no hablo de legal, donde me queda clara la opinión. ¿Tiene algún sentido político renunciar a mi escaño en el Senado para postular como primer regidor de la Municipal de Lima? Bueno, me imagino que lo que él ha buscado es un espacio de seguir construyendo desde Lima una obra que empezó, pero él tomó la decisión de postular al Senado, ¿no? Yo entiendo que varios líderes en los momentos previos al proceso electoral último analizaron esa posibilidad, inclusive en algún momento se rumoreó la posibilidad de que la propia Keiko Fujimori fuera candidata al Senado y sin embargo ella terminó desestimándolo. Debió haberse pensado antes, porque una posibilidad es que pierdan la elección y termines en el Senado, apoyado por muchos votos, porque Rafael López Aliaga ha obtenido muchos votos para el Senado y hay gente que quiere verlo en el Senado, quiere sentirse representado por él en el Senado.
Muchísimas gracias, Aurelio Muchas Pastor, gracias. exministro de Justicia. Vamos a una pausa, venimos para hablar de temas económicos, pero muy puntualmente. Es un tema económico que tiene una repercusión tremenda en lo político porque se trata del crédito fiscal, un bombazo económico, casi 10.000 millones de soles que ha aprobado la Comisión de Presupuesto. Lo puede aprobar la Comisión Permanente y qué significancia puede tener eso para el próximo gobierno. Lo conversaremos con Enzo De Filippi, economista de la Universidad del Pacífico. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. En Plaza Vea bajaron aún más los precios bajos de todos los días y se congelaron para que no te los pierdas. Así es, precios congelados en todo lo que sí necesitas. Son más de 20 productos. Precios así, imposible saltarlos. Plaza Vea, precios bajos todos los días. Hola. Me comunico de Verisur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Cerovisión? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado. Protege tu hogar con la alarma Cero Visión, elegido producto del año por consumidores peruanos. Llama al 0800-17979. ¡Llegaste al mundo Betson! Te regalamos una apuesta de 20 soles solo con registrarte. Betson hace la diferencia. En Canal M te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N. Estamos con el economista, ex viceministro de Economía y profesor en la Universidad del Pacífico, Enzo De Filippi, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche para abordar ese tema que realmente debería preocuparnos por lo que va a significar si termina siendo aprobado, un bombazo fiscal a todas luces. Escuchemos qué es lo que dijo ayer primero el presidente de la Comisión de Presupuesto, el ministro de Economía, el propio ministro de Economía, Rodolfo Acuña, sobre este tema a la salida de la Comisión de Presupuesto. Escuchemos. Día estaban reclamando porque debiéramos de atender también el tema de las pensiones de los profesores. Eso cuesta 10.000 millones de soles en su aplicación. ¿De dónde sacamos 10.000 millones de soles de golpe? No hay forma. Creo que aquí lo que debemos estar discutiendo es sobre si el tribunal va a modificar su posición respecto al gasto que tiene, o la iniciativa de gasto que tiene el Congreso. Creo que está haciendo mucho daño este tema, ya se ha dicho, el Consejo Fiscal también lo ha advertido. Esperemos que ahora con la nueva administración la posición también varíe. Se debe cerrar esa opción que tiene el Congreso de, digamos, seguir disponiendo o dispensando gastos, ¿no? Y por lo menos el mismo Congreso debería ser más cauto en ello. Entonces, la cara del ministro lo dice todo, ¿no? Y solo un dato adicional o un comentario adicional. El presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, dio una entrevista a el podcast de la Universidad del Pacífico, a modo UP, y dijo esto, no sobre este tema en específico, pero sí a nivel macro. ¿Qué está pasando justamente con el Congreso y el tema de aprobar proyectos de este tipo? Escuchemos. Hemos visto un Congreso que presta menos atención a lo que decía el MEF, un Congreso que está autorizando normas casi responsablemente, el gasto corriendo creciendo fuertemente, todavía frente tenemos varias fortalezas. La parte monetaria sí creo que está fuerte, pero un fisco débil a la larga es una amenaza. No es una amenaza inminente, no creo que se produzca en los próximos años siquiera,
pues nos va evitando a futuro. Las señales de alerta, Enzo, están bastante claras por parte del ministro de Economía y del propio presidente del Banco Central. A ver, y tenemos por otro lado un presidente de la Comisión de Presupuesto, digno representante de este Congreso, como Alejandro Soto, que literalmente pecha al ministro de Economía y le dice, no vamos a aceptar menos del 10% o más del 10%. Mira, antes que nada, gracias por la invitación. Omar, eso es abiertamente anticonstitucional, ¿no? O sea, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces, estar diciendo el presidente de la Comisión de Presupuesto que el Congreso no va a aceptar algo va absolutamente en contra de ese parámetro constitucional. Y sobre todo cuando estamos hablando de una situación fiscal que se viene debilitando, sobre todo por medidas del Congreso. Ya, pero para que la gente entienda, ¿qué es lo que está a punto de aprobarse? Porque esto ha pasado ya con la aprobación, ojo, con los votos de Fuerza Popular, hay que decirlo, con votos de Fuerza Popular, que va a hacer gobierno en solo algunos días. Está aprobando un crédito de casi 10.000 millones de soles, que yo señalo, y me corregirás, a todas luces sería un bombazo para la caja fiscal. Sí, para que entienda el público, un crédito complementario es simplemente una autorización para gastar dinero que no estaba previsto en el presupuesto. Para eso tenemos un presupuesto que está financiado. Bueno, sí, la Comisión de Presupuesto ha autorizado o ha aprobado autorizar un gasto extra de 10.000 millones de soles. Un montón de ceros, la gente no entiende. 10.000 millones de soles es casi 1% del PBI y estamos hablando del crédito suplementario más grande de la historia. De estos 10.000 millones, una parte, 3.000, lo podemos pagar porque como los precios de los minerales están altos, hemos tenido una mayor recaudación. Usualmente lo que haces es, bueno, con eso reduzco el crédito fiscal, el déficit fiscal, que está autorizado a que sea 1.8% del PBI. Bueno, no han hecho eso. No solamente están gastándose este dinero extra, sino están gastándose muchísimo más. Y eso es una consecuencia de todas esas medidas populistas que han venido aprobándose meses atrás, con los votos de todo el espectro político, ¿no? Ahí sí no hay diferencia entre izquierda y derecha. Ahora, sin embargo, uno diría, bueno, quizá esos 10.000 millones de soles, Omar, vayan para gasto de capital, es decir, para infraestructura, puentes, obras del fenómeno del Niño y todo aquel tipo de gasto que permita desarrollar la economía. Pero lo que vemos, según la propia presentación del Ministerio de Economía, es que estamos hablando de bonos a 435.000 docentes, incremento de remuneraciones a 12.000 docentes de institutos tecnológicos, incremento de remuneración de 30.000 docentes universitarios. Es decir, hay mucho bono y aumento de sueldo que se está repartiendo con esta plata. Lo cual es terrible porque fíjate que las medidas de incremento de gasto corriente, si es que entramos a una época de vacas flacas, o sea, el precio de los minerales está altísimo, tenemos altos ingresos, si eso cae, no vamos a tener cómo reducir el gasto corriente. Pero eso no es todo. A ver, el problema es mucho más grande. Esos 10.000 millones van directos, 6.000 millones van directo al déficit fiscal, pero eso no te cierra los números. El MEF ha sido bastante opaco con respecto a si es que tienen financiado el presupuesto del año 26, el que tenemos ahora, porque le han venido metiendo un montón de gastos que no estaban previstos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es si tienen financiado el presupuesto de este año? No, es decir, ¿han dicho que hay plata y no hay plata? Exactamente, porque lo que ocurre es que vienen estas leyes totalmente populistas que quieren darle derechos que no podemos pagar. El dinero no es ni derecha ni izquierda, es bien sencillo. Aquí hay tanta cantidad de plata que se puede pagar. Han aprobado leyes que autorizan gastos que no podemos pagar y hay que de algún lugar hay que sacar el dinero. Esa cantidad de dinero extra, el MEF no ha dicho cuánto es en total. De esa cantidad de dinero extra, una parte se está autorizando a gastar con este crédito suplementario. Pero probablemente el siguiente gobierno
vaya a tener que pedir otro para poder cumplir con estas medidas populistas. Para aterrizarlo incluso mucho más, recuerdo, hace 2 semanas nada más en Cuarto Poder se emitió un reportaje donde hablábamos de los riesgos del fenómeno del Niño y la propia ANIN, la propia Autoridad Nacional de Infraestructura, señalaba en este reportaje que no tenía plata para las obras de prevención del fenómeno del Niño. Así de simple. Así de simple. No tenía plata. Bueno, en este crédito suplementario le están dando al ANIN 200 millones. Lo mismo que le están dando, ¿sabes a qué? A los panamericanos, porque somos tan ricos, podemos gastar en panamericanos. O sea, en este crédito suplementario estoy mirando, tiene 210 millones para la cartera gobierno de ANIN. Me está diciendo que, no, digamos, en este presupuesto preocupa igual el fenómeno del Niño, que amenaza con ser uno de los más devastadores que se hayan visto, y esperemos que no, pero amenaza con eso, a los Juegos Panamericanos. Es lo mismo, 200 millones de Juegos Panamericanos, lo estoy mirando acá. 200 millones. Y, como te digo, no cierran los números. El MEF no ha dicho si con los ingresos que prevé obtener de aquí a fin de año, es un crédito suplementario, estamos 1 de julio, ha pasado medio año y ya tenemos un crédito suplementario. O sea, esto es bien serio. ¿Cuál es el riesgo? Ya no pensando claramente al gobierno de José María Balcázar, esto pues no le interesa, bueno, lamentablemente es consecuencia de decisiones de este gobierno, porque estas medidas populistas han tenido que observarlas. No solamente no las han observado, o sea, han dicho, estoy de acuerdo. Bueno, ahí está Rodo, que lamentablemente yo le tengo mucho cariño, pero bueno, está con cara de funeral. Él aceptó estas medidas que no podemos pagar, ahora va al Congreso y está, oye, ¿ahora dónde sacamos la plata? Ya, pero ¿qué va a significar esto para el siguiente ministro de Economía? Así tú pongas una estrella en el Ministerio de Economía, así Velarde se quede en el Banco Central de Reserva. ¿Qué va a significar esto en términos concretos para el siguiente gobierno? Es una papa caliente, pero una papa caliente gigante, ¿ya? Entonces el siguiente ministro de Economía va a tener que mochar un montón de partidas, y sobre todo lo que debería hacer, y no sé si lo van a hacer por un tema político, es presentar acciones de inconstitucionalidad, porque estos gastos no previstos son medidas populistas que van en contra de la estabilidad del Perú y que además son inconstitucionales. Yo no soy un jurista, pero yo sé que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y ahora tienes el presidente de la Comisión de Presupuesto diciendo que no vamos a aceptar que se gaste menos que tanto, que lo que le ha propuesto el ministro, que es lo que puede pagar. No vamos a aceptar que se gaste menos en las cosas que nosotros queremos que se gaste. Recuerda, el presupuesto lo aprueba el Congreso. Ahora, además de que apruebe el Congreso el presupuesto, le han metido más gasto y ellos quieren decidir la cuadratura del círculo. Ahora, me da la sensación de que en las proyecciones que hacen para aprobar este tipo de créditos suplementarios gigantescos, la expectativa está en que el precio de los metales va a seguir alto por siempre. Sí, porque además estas medidas populistas no solamente implican un gasto imprevisto este año. ¿Con qué vamos a pagar estos gastos permanentes que el ministro de Economía ha dicho son 3.500 millones? Oye, estamos hablando de miles de millones, así como que quien habla de 4 soles. Y en el fondo, cuando uno trata de entender, porque yo no creo que en el Congreso de la República no entiendan estos riesgos, y no creo que en Fuerza Popular y la propia Keiko Fujimori no entiendan esto. De hecho, conversaba con Marco Vinelli, él entiende, economista además, entiende muy bien de esto. La pregunta es, ¿por qué se hace? ¿Y por qué se hace de esta forma cuando ya no hay pleno? Por ejemplo, ya acabó el pleno. ¿Por qué insisten a esta altura cuando ya incluso la segunda vuelta ya acabó? Yo no sé. Como tú entiendo la estrategia política, bueno, pues todo el mundo es populista, nosotros no queremos ganar por las elecciones. Ahora no lo entiendo. Es tremendamente irresponsable. Estamos 1 de julio, este gobierno se va el 28 y está pidiendo el crédito suplementario más grande de la historia, y que además probablemente
no cierre cuentas para el año 26? Una última pregunta para enganchar con lo que vamos a conversar más adelante, que es los riesgos del fenómeno del niño. Y efectivamente, se está destinando más de 200 millones a la NIN. Creo que en total, Rodolfo Acuña ha dicho que para el tema de prevención del fenómeno del niño se están destinando 300 millones de soles. Pero la pregunta es... De 9.500. Sí, claro, de 9.500. Pero la pregunta es, si lo que se vaya a hacer ya para julio, agosto, va a alcanzar, va a llegar para prevenir un niño que parece va a ser devastador en diciembre, enero? Mira, solamente el niño te puede costar medidas de prevención de acá a fin de año que 3.000 millones. O sea, pero estamos empezando con los 10 veces más. 10 veces más de lo que se ha programado. Lo que pasa es que si 10.000 millones es 1% del PBI y la potencial pérdida es varias veces eso, tú deberías meter, o sea, tiene sentido para eso. Por eso es que tenemos la fortaleza fiscal que tenemos, para que cuando vienen esas situaciones imprevistas tengamos con qué enfrentarlas. Para eso es, ¿ya? Entonces, tiene sentido económico el gastar 10.000 millones, por decir un número grande, 1% del PBI en medida de prevención, que no va a ser eso, por supuesto, porque tú vas a evitar una pérdida mucho mayor. El asunto es que ya tenemos una situación fiscal que está al límite. O sea, el déficit fiscal sin niño, ya que está aprobado 1.8, con este proyecto de ley, ya llegas a por encima, lo cual es simplemente, son medidas irresponsables. Muchísimas gracias, como siempre, a Enzo De Filippi, ex viceministro de Economía, profesor en la Universidad del Pacífico. Vamos a una pausa y venimos para seguir hablando de este tema, que es un riesgo, francamente, que debería preocuparnos y sobre todo a las autoridades. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. ¿Qué es lo que ves? Unas señales que pagan bien. Unos perros. Todito al 3 y al triple 7. Tú sí la ves. Y cobras al toque billete, entiéndala bien la web. Y cobras al toque billete, entiéndala bien la web. Cuando tu vida se renueva, tu hogar también. Por eso durante 67 años hemos estado presentes en cada etapa de tu vida, con la mayor variedad y asesoría experta, para que cada vez que te renueves, cuentes con nosotros. Casinelli, disfrutemos renovar juntos. Bueno, y estamos con Jonathan Cárdenas, ingeniero meteorólogo y especialista en pronósticos de tiempo y clima, que le agradezco por acompañarnos esta noche. Y estamos aquí parados para poder utilizar la tecnología de la pantalla y poder explicar el riesgo que significa el fenómeno del niño. De hecho, ya estamos en el fenómeno del niño en este momento, pero muy buenas noches, Jonathan. Así es, muy buenas noches con todos. Sí, el fenómeno del niño costero, para ser más específicos, empezó a mediados de febrero, ya con un calentamiento de las aguas del mar que también generó un calentamiento del aire y tuvimos algunas lluvias, como por ejemplo las de Arequipa o también las que tuvimos en Piura en febrero. Luego se debilitó y ahora nuevamente se está potenciando y en este momento ya estamos alcanzando una categoría de fuerte.
Categoría de fuerte. Así a ver, es. lo que tenemos, y hace bien la precisión, porque estamos ante el fenómeno del niño costero, pero a la vez también está el niño global en el Pacífico Central. Entonces, eso nos va a permitir explicar este gráfico, ¿no? Y ahí están las corrientes. Esa es la condición natural. Los vientos tienen que soplar de Sudamérica hacia Australia y todo el agua caliente se suele acumular en la zona de Australia. Cuando se debilitan estos vientos, esta masa de agua cálida comienza a transportarse hacia el centro del océano e incluso la zona oeste de Sudamérica. Y lo que tenemos en este momento, ahí está justamente el mapa, lo que tenemos. Sí, ahí estamos viendo cómo se va desplazando las ondas hacia Sudamérica y ya en Sudamérica en realidad ya estamos calientes. Y es por eso, leía el día de hoy que la propia Marina de Guerra señalaba que la temperatura del mar en Piura, por ejemplo, en las playas de Paita, está 6 grados... Por encima de lo normal. Por encima de lo normal. A ver, quizá para muchos 6 grados no signifique nada, pero entiendo que el mar esté 6 grados por encima es algo bien importante. Definitivamente, y por eso tenemos una afectación en los recursos hidrobiológicos y en este caso específico la anchoveta, la temporada ha sido cancelada debido a que no ha habido las capturas que se querían, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo, Jonathan, no veíamos este calentamiento del mar? Mira, en realidad no ha pasado mucho tiempo. En el año 23 también tuvimos un calentamiento en verano, con lluvias muy fuertes en el verano, y que se mantuvo caliente durante el invierno, y tuvimos un invierno bastante atenuado también en el año 23. Entonces, no estamos muy lejos de un escenario que ya lo hemos visto, y en este caso está siendo más intenso de lo que estamos viendo en la misma época del año 23. ¿Ya es más intenso que el 2023? Más intenso que el 23, más intenso que el 2017, que también tuvimos un evento, y se está, equiparando a lo que era el 97 previo al 98 que trajo muchas lluvias. Ya, el del 97 al 98 fue devastador, entiendo. Así es. Digamos, ¿cuáles son los riesgos que tenemos hacia adelante si esta tendencia de la temperatura del mar continúa hacia la época de lluvias en nuestro país, que es diciembre, enero? En diciembre, enero, febrero y marzo. Diciembre, enero, febrero y marzo. Ya, sí, justamente para tenernos en esta imagen, ahí está, ¿no? Aquí También, está. también Las diferentes tenemos regiones en las que está dividido el Océano Pacífico: Niño 4, Niño 3.4, Niño 3, Niño 1 más 2. El 1 más 2 es la del niño costero, el Niño 3.4 la del niño global. ¿Por qué se diferencian? Porque los impactos son distintos. Cuando se calienta el 1 más 2, la región del niño costero, el impacto es directo en nuestra costa. Incremento de temperatura del aire, y si estamos en temporada de lluvia, lluvias más intensas que lo normal. Eso es lo que se espera para... Exacto. Ahorita tenemos el enero, efecto febrero térmico. Estamos en Lima, casi 6 grados por encima de los valores normales de la temperatura nocturna. Y en Piura tenemos 4 a 5 grados como promedio durante el mes de junio, por encima de lo normal, y así lo podemos recorrer. Toda la costa está más caliente que lo normal. Y por eso es que en este momento ya se está registrando afectación en diversos sectores como pesca anchoveta, agricultura. En textiles. Bueno, las bebidas lo ven bien, los que venden helados es un año muy bueno en ventas, pero en otros sectores no tanto. El agro, por ejemplo, seguramente lo vamos a ver muy afectado. Pero te pregunto, la parte o la época más devastadora, entiendo, es la época de lluvias, es decir, vuelvo a diciembre, enero, febrero. La que muestra los impactos más grandes, sobre todo en la afectación de infraestructura, es cuando tienes lluvias, inundaciones, huaicos, es lo que va a llamar más la atención. Pero en este momento estamos teniendo afectación en varios sectores productivos, producto del calor solamente. En esta temporada no estamos en lluvias, entonces no vamos a ver precipitaciones intensas, pero si esto llega a diciembre, que es lo que se espera, y continúe durante el verano, la afectación seguramente va a ser muy grande en el tema de lluvia. ¿Cuáles son los escenarios posibles que tenemos? Porque todavía estamos en nuestro invierno. Esto se puede enfriar en la época de julio, agosto, disminuir esa probabilidad de tener un niño fuerte. ¿Es uno de los escenarios? Históricamente, inclusive en el año 97, entre agosto, septiembre, octubre, es típico un descenso de la intensidad del calentamiento, producto de que tenemos unos factores, que juegan a favor de ese enfriamiento.
pero no es que se vuelva normal, sino simplemente estas anomalías disminuirían un poco, nos aproximaríamos un poco más a lo normal, pero luego, hacia noviembre, diciembre, todos los modelos, por lo menos los modelos corridos hasta este momento, muestran de que nuevamente se intensificaría hacia finales del año. Es decir, a ver, te lo pregunto de manera más directa. De todas maneras, para diciembre, enero, febrero, vamos a tener... Se espera un calentamiento lo suficientemente intenso que podría traer lluvias muy por encima de lo normal a lo largo de la costa. Es decir, para esa fecha vamos a tener un fenómeno del Niño similar al vivido en el 97-98. En el momento que estamos hoy, sí se ve una perspectiva como esa. Es decir, un fenómeno devastador, más de lo que hemos tenido en los últimos años. Uno muy fuerte, definitivamente, ¿no? Oh, qué preocupante. Vamos a la gráfica que también nos has compartido para que nos expliques. Esa es la temperatura de Lima, eso es lo estábamos comentando. Lo que ven acá es la temperatura día a día durante la noche. Lo que ven en rojo acá, esta línea discontinua, es la temperatura máxima normal, lo que deberíamos tener de temperatura máxima. Y en este momento las temperaturas mínimas están por encima de lo que deberían ser las temperaturas máximas. Wow. La temperatura mínima debería ser esta línea negra, 15.8 es lo que deberíamos haber registrado el día de hoy, 2 de julio, y estamos registrando 21.5. O sea, casi 6 grados, 6 grados por encima de lo que deberíamos tener. Y esto lo venimos viendo, como te digo, desde hace meses atrás. No es que recién ha aparecido, que recién se está calentando. O sea, ha habido un aviso del ENFEN desde febrero de que estábamos en Niño costero. Y bueno, y se ha mantenido, inclusive ahora tenemos temperaturas mínimas más altas que en el verano. Wow. A ver, eso es para que se den una idea del calentamiento que tenemos. Y te pregunto, porque en este momento la mayor probabilidad es que enfrentemos un niño fuerte, ¿verdad? Así es. Y luego de fuerte sigue muy fuerte. Muy fuerte. O extremo. ¿De qué depende o qué diferencia una categoría de la otra? Bueno, digamos, por definición simplemente es una anomalía de 0.5 grados más. O sea, si estamos entre 2 y 3 grados, estamos en fuerte, y si pasa de 3 ya es el extremo, ¿no? A ver, veamos otro gráfico que nos ha compartido Jonathan Parra. Ahí está. Esto es interesante. Esta es la evolución. Mira, veníamos de tener anomalías por debajo de lo normal. O sea, veníamos con un inicio del verano frío. Después se empezó a calentar y estábamos acá entre débil y moderado, como te digo, hacia febrero, marzo, y ahora ya estamos aquí, ¿no? Y eso es el pronóstico también de para los próximos días, que nos vamos a tener en una condición de fuerte. Pero para que la gente entienda, ¿cómo vamos a diferenciar de pasar de un niño fuerte a uno extremo? ¿Qué va a implicar? ¿Qué implica cada uno de esos dos? Es mayor temperatura. Si tenemos mayor temperatura en el agua de mar, más lluvias. Tenemos también mayor calor en la atmósfera, y con una atmósfera más cálida puede soportar más humedad. Entonces tú tienes un mayor potencial de poder precipitar mucho más, de manera más intensa, porque tienes más agua contenida en la atmósfera. Ya, entonces más lluvias, más deslizamiento de tierras, más huaicos y más afectaciones que ya sabemos. Exacto, y las consecuencias son, digamos, directas. Si mantenemos agua muy cálida en el océano y la atmósfera se calienta también, vamos a tener formación de tormentas en el verano en la zona costera. ¿Y estamos preparados en este momento ya con fenómenos del Niño que ya hemos vivido? ¿Estamos preparados para enfrentar un escenario más suave? Lamentablemente no estamos preparados. Nunca lo hemos estado. Siempre nos afecta, ¿no? Por más digamos, conocimiento que tenemos, pero realmente nos estamos convirtiendo cada vez en más vulnerables. No hemos mejorado, no nos hemos fortalecido. Para darte una idea, en el año 83, que tuvimos un evento extremo, la cantidad de lluvia en Piura alcanzó más de 2.000 milímetros acumulados. ¿Ya? En el 97 llovió 1.700, llovió menos, nos afectó igual. En el año 2017 llovió mucho menos, llovió aproximadamente 800 milímetros, nos afectó igual que los años anteriores. Y el 2023 llovió 500 y pico milímetros y igual nos afectó. Entonces,
no pareciera que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Siempre estamos siendo afectados con menos cantidad de precipitación inclusive. Bueno, aquí está bastante claro el efecto, ¿no? En un verano normal, ¿qué pasa? Exacto, tenemos un mar frío. En un verano normal tenemos un mar frío, una pequeña capa delgada de aire cálido y húmedo, ¿no? Y las lluvias se concentran en la parte alta de la sierra. Con un evento como el Niño Costero tenemos un mar muy cálido, la atmósfera muy cálida, mayor contenido de humedad, y ya no solamente llueve en la parte alta, sino sobre todo en la parte media de las cuencas. Acá tenemos un gráfico que muestra Chosica, como esto, Matucana, las zonas Santa que además Eulalia. siempre son afectadas. Solo para terminar, Jonathan, a ver, lamentablemente esto ya se conocía. Como tú bien señalas, toda esta data es pública, los organismos técnicos lo han venido advirtiendo. ¿Qué recomendarías rápidamente? ¿Qué podrías recomendar a las siguientes autoridades que entren? Bueno, lo primero que van a tener que hacer es analizar las afectaciones a la población, definitivamente. Ya no mucho creo que se puede hacer en el tema de infraestructura, de repente alguna que obra sencilla, podríamos avanzar con eso, ¿no? Y después ya ir atacando quizás temas más complejos, ¿no? Pero lo primero va a tener que ser la población. Qué duro. Muchísimas gracias a Jonathan Cárdenas, ingeniero meteorólogo y especialista en pronósticos de tiempo y clima. Yo me tengo que despedir, pero los dejo con Diana Seminario en Al Final del Día con toda esta información. Buenas noches.